¿Qué son las cámaras de comercio? Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Son creadas por el Gobierno Nacional de oficio o a solicitud de los comerciantes. ¿Qué se entiende por jurisdicción de una cámara de comercio? Es el límite territorial dentro del cual cada cámara de comercio desarrolla sus funciones y programas, teniendo en cuenta la continuidad geográfica, los vínculos económicos y comerciales de cada región. La circunscripción de una cámara de comercio podrá comprender el territorio de varios municipios. No obstante lo anterior, en el área de un municipio, distrito o área metropolitana deberá funcionar solo una cámara de comercio. ¿Pueden las cámaras de comercio abrir sedes, seccionales u oficinas? Sí, las cámaras de comercio, con el objetivo de facilitar la prestación y acceso a sus servicios, podrán abrir sedes, seccionales y oficinas en diferentes lugares dentro de su jurisdicción. ¿Qué funciones ejercen las cámaras de comercio? Servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional y, en consecuencia, estudiar los asuntos que éste someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, estadísticos y socioeconómicos sobre temas de interés regional y general que contribuyan al desarrollo de la comunidad y la región donde operan. Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los actos y documentos allí inscritos. Recopilar y certificar las costumbres locales mediante investigación realizada por la Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, uniforme y reiterada, siempre que no se opongan a las normas legales vigentes. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición, por medio de las cuales se ofrecen los servicios propios de los métodos alternativos de solución de conflictos de acuerdo con las disposiciones legales. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio. Participar en la creación y operación de los centros de eventos, convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 del 2012 y las demás normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comerciales, industriales y otras de acuerdo al interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan con los requisitos señalados en la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los servicios y programas especiales. Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los registros públicos, para lo cual podrá cobrar sobre los costos de producción de la misma. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorporen datos de otras fuentes. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general de su correspondiente jurisdicción. Promover programas y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple necesidades o implica desarrollo para la región. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral cuarto del artículo 86 del Código de Comercio, que podrá hacerse a través de los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio o a través de Internet o cualquier medio electrónico que lo permita. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural en que la nación y los entes territoriales, así como las entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro, tengan interés o hayan comprometido sus recursos. Participar en programas regionales, nacionales e institucionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural y social de Colombia. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus actividades. Prestar los servicios de entidades de certificación previstos en la Ley 527 de 1999, de manera directa o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas.
Administrar individualmente o en conjunto cualquier otro registro público de personas, bienes o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas, con el fin de conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de vínculos contractuales del tipo habitante que celebren en dichas entidades. ¿Qué no pueden hacer las cámaras de comercio? A las cámaras de comercio les queda prohibido realizar cualquier acto u operación que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de sus funciones. No pueden desarrollar ninguna actividad con fines políticos. Los miembros de junta directiva y los empleados de las cámaras de comercio no pueden sacar provecho o ventajas de los bienes, información, nombre o recursos de las entidades camerales para postularse, hacer proselitismo u obtener beneficios políticos de ninguna clase en nombre propio o de un tercero. ¿Cómo pueden las cámaras de comercio desarrollar sus funciones? Las cámaras de comercio pueden celebrar convenios entre ellas, asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones. También podrán cumplir las mismas mediante la constitución o participación en entidades vinculadas. Ningún mecanismo de asociación o vinculación que celebre podrá ser alegado como causal eximiente de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. ¿Cómo están compuestas las juntas directivas de las cámaras de comercio? Este cuerpo colegiado, máximo órgano de la Cámara de Comercio, están conformados por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y por una tercera parte de representantes del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados. ¿Cuáles son los deberes de las juntas directivas de las cámaras de comercio? Los directivos de las cámaras de comercio deben actuar de buena fe, con lealtad, diligencia, confidencialidad y respeto. Deben velar por la eficiente administración de sus recursos, priorizando la visión regional, la gestión empresarial y la competitividad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio, el artículo 7º de la Ley 1727 del 2014 y demás normas que establezcan o reglamenten las funciones a cargo de las cámaras de comercio. La Junta Directiva, en desarrollo de sus funciones, será responsable de la planeación, adopción de políticas, control y evaluación de la calidad de la entidad. ¿Cuál es la responsabilidad de sus directores? Los miembros de la Junta Directiva responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa grave ocasionan a la respectiva cámara, salvo cuando se trate de los miembros ausentes o disidentes. ¿Quién vigila las cámaras de comercio? La Superintendencia de Industria y Comercio vigila la observancia de las normas legales y estatutos, a su vez ejerce vigilancia administrativa y contable. La Contraloría General de la República ejerce el control fiscal y la Procuraduría General de la Nación actúa frente a la responsabilidad disciplinaria en las actuaciones que se lleven a cabo en ejercicio de sus funciones públicas. ¿Cuáles son las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con las cámaras de comercio? Coordinar lo relacionado con el Registro Único Empresarial y Social RUES. Instruir a las cámaras a lo referente del manejo y administración de los registros públicos según lo dispuesto en la ley. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos por las cámaras de comercio. Resolver las quejas y reclamos que se hagan en contra de las actuaciones de las cámaras de comercio en el ejercicio de funciones públicas que se les han asignado, así como sancionarlas cuando haya lugar. Resolver las quejas contra los comerciantes no inscritos o no renovados en el registro mercantil y sancionarlos si hay lugar. Resolver los derechos de petición que se eleven contra los temas relacionados. Vigilar administrativa y contablemente a las cámaras de comercio. Aprobar las reformas de estatutos de las cámaras de comercio. Dar conceptos sobre la viabilidad de la creación de una cámara de comercio. Resolver las impugnaciones contra las elecciones de la Junta Directiva. Resolver las impugnaciones contra las decisiones de las cámaras de comercio de afiliar o desafiliar a un comerciante. Postergar la fecha de elección de juntas directivas, así como ordenar, actualizar o depurar el censo electoral. Revocar la decisión de la Cámara de Comercio de aceptar o rechazar un candidato de la Junta Directiva. Decretar como medida cautelar la suspensión de los derechos políticos de los afiliados. Decretar el cierre o suspensión de las cámaras de comercio cuando lo considere pertinente. Solicitar a las juntas directivas de las cámaras de comercio previa investigación la remoción de sus dignatarios y empleados cuando lo considere necesario para la buena marcha de las mismas. ¿Qué vigilancia ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio frente a los comerciantes? Dentro del marco legal de su competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio vigila que los comerciantes estén cumpliendo su deber de matricularse y renovar anualmente su matrícula mercantil y la de su establecimiento de comercio. ¿Qué investigaciones realiza la Superintendencia de Industria y Comercio a los comerciantes? Investiga a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin encontrarse inscritas en el registro mercantil o a las que no hayan renovado su matrícula antes del 31 de marzo de cada año. También investiga a los propietarios de los establecimientos de comercio que no hayan inscrito o renovado dentro de la oportunidad legal.
Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestro canal de YouTube de Cámara de Comercio. Bienvenidos todos. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar nuestro tema referente a los principios del acto societario. Este es un tema muy importante para los comerciantes y empresarios, puesto que de allí se desprenden, podríamos decir, la legalidad de los actos que realizan en cumplimiento de su actividad mercantil. Empezamos entonces con el primer principio, que hace referencia al principio de la consensualidad. ¿A qué hace referencia este principio? Este principio básicamente no señala que todos los actos o contratos comerciales se desarrollan inicialmente por la voluntad de contratar u obligarse las partes exclusivamente. Es decir, tal como lo contempla el Código de Comercio en el artículo 824, los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier medio inequívoco, cuando exista una norma legal que les obligue a realizar una solemnidad o un requisito especial o específico para que un negocio jurídico pues tenga validez alguna. De esa manera o de manera excepcional vamos a aplicar la norma que nos obliga a realizar determinada actuación para que nuestra voluntad no esté viciada pues de ningún tipo de error o de cualquier tipo de actuación que no cumpla con la norma legal. ¿Ok? Pero solamente esto es un caso excepcional. Lo que quiero decir que la consensualidad mercantil hace referencia a que existe la autonomía de la voluntad en primera medida por parte de los comerciantes o empresarios de realizar su actuación mercantil de manera legal y de manera inequívoca. Obviamente aceptando y acatando las formalidades legales que existan al momento de ejecutar determinada actuación mercantil o societaria. Entonces, es muy importante que cuando exista una ley especial que requiera determinada solemnidad o requisito adicional esencial para que un acto sea legal o sea de manera correcta ejecutarlo, debemos aplicar la norma que nos exige. Pero inicialmente el principio de voluntad o la voluntad como tal es lo que define el principio de la consensualidad. No necesitamos para ejecutar la actividad mercantil o comercial una, aparte de la voluntad, una como tal, pero obviamente cuando exista esta exigencia legal. De resto, pues prima, por supuesto, que la voluntad de los comerciantes como tal. Hablaremos entonces del artículo 1502 del Código Civil, en donde nos señala que ninguna persona se obliga en principio, sino por su voluntad. Y solo esta para que se obligue, excepto cuando la ley disponga otra cosa. Es decir, que la obligación surge por el consentimiento como regla y que no se requiere que se exprese por escrito. Puede expresarse verbalmente la voluntad de los comerciantes y puede manifestarse por cualquier modo inequívoco. Entonces, por citarles un ejemplo, una persona para ser comerciante o para ejecutar la actividad mercantil de manera comercializar sus productos, si bien es cierto, está bajo su voluntad realizar esta actividad mercantil o comercial que es esta actividad que la persona realiza, que está contenida en el Código de Comercio. Pero para que la actividad sea mercantil, sea legal, pues debe cumplir ciertos parámetros o ciertos requisitos establecidos en el Código de Comercio y en la normatividad especial que regula el comercio electrónico en Colombia. Es decir, no solamente basta con querer comercializar o querer vender o querer ejecutar cualquier actividad mercantil o comercial, sino que también, aparte de la voluntad
del comerciante o de las personas en realizar una persona jurídica, una sociedad y que se le aplique el derecho societario. Aparte de eso, también debemos cumplir unos parámetros mínimos que la misma ley nos señala. Entonces, es muy importante que recordemos que en primera instancia, pues prima la voluntad del comerciante o de los socios. Y por supuesto, cuando existe una norma que nos exige determinados parámetros, pues debemos cumplirlo. Si no existe una norma que nos obligue a hacer determinadas actuaciones para la ejecución de nuestra actividad mercantil, pues por supuesto que la voluntad es suficiente. Quiero que todos, me gustó mucho una sentencia que fragmento de la sentencia para que todos pues tengamos conocimiento. Entonces dice, la Corte ha vuelto con claridad meridiana a la teoría de la consensualidad en la promesa de contrato mercantil en los siguientes términos. Claramente, como lo afirmó la Corte en sentencia del 13 de noviembre de 1981, la consensualidad fue consagrada en el Código de Comercio como principio rector de los negocios mercantiles, como lo hablamos inicialmente. Expresamente se refiere al artículo 824 cuando declara que los comerciantes podrán expresar su voluntad de obligarse verbalmente o por escrito o por cualquier otro medio inequívoco. Cuando una norma legal exige determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, esta no se formará mientras no llene tal solemnidad. El artículo 861, por otro lado, norma posterior y especial con respecto al contrato de promesa, no erigió la formalidad de la escritura como requisito de la promesa de compra de un negocio, porque luego de señalar su efecto obligacional, declaró que este contrato producirá obligación de hacer. Se eliminó establecer que el contrato prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso. Particularmente el artículo 1169, que es apropiado para el caso, para referirse especialmente a la promesa de dar mutuo, tampoco consagró solemnidad alguna, como se repite si fue establecido por el artículo 119 con relación a la promesa del contrato de sociedad, siendo esta una norma que en manera alguna puede aplicarse analógicamente al contrato de compra-venta, porque como claridad se ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en materia de solemnidades se impone un criterio hermenéutico, porque estas son las excepciones en los términos del artículo 824 del Código de Comercio, pues como quedó dicho, el principio general es la consensualidad. Principio que este ofrece pautas o criterios apropiados para la solución del problema, no porque no entra en colisión con ningún otro, sino porque es mejor la consulta dinámica del comercio moderno. Así las cosas, tal como lo dijimos inicialmente, el principio de consensualidad hace referencia a la primacía de la voluntad por parte del comerciante o de los socios de ejecutar, por supuesto, sus actividades mercantiles o comerciales de manera legal, siempre y cuando se aplique, si existe, una norma específica que nos dé pautas para la ejecución de la actividad mercantil como tal. Seguimos entonces con el segundo principio, que es el principio de la expansividad. ¿A qué hace referencia este principio? Este principio nos explica básicamente que el derecho mercantil gobierna los actos del derecho privado cuando el negocio como tal se reputa mercantil para alguna de las partes independientemente si son comerciantes o no, o si hacen parte de una sociedad o no. Esto hace referencia al artículo 22 del Código de Comercio, en el cual nos señala lo siguiente. Si el acto fuera mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Esta es una norma que nos señala que prima, por supuesto, que el derecho mercantil al momento de ejecutar una actuación como tal, cuando una de las partes no es comerciante. Entonces,
La ley, el Código de Comercio nos señala taxativamente que la expansividad como tal se le es aplicable a las decisiones de los comerciantes cuando realizan sus actuaciones. Como tal, aplicarle el Código de Comercio o la normatividad comercial o la ley comercial. El artículo 11 del Código de Comercio nos señala que las personas, la aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes. Como lo dijimos inicialmente, se aplica la normatividad comercial cuando estamos frente a un acto mercantil, por supuesto. Entonces nos señala el artículo 11, las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Es muy importante señalar que en la actualidad, en lo referente a las sociedades civiles y comerciales, a partir de la expedición de la Ley 222 de 1995, se le debe aplicar el mismo régimen o las reglas, más bien de constitución, disolución, liquidación, reformas, todo lo referente al tema relacionado con la revisoría fiscal. Estos puntos muy importantes se le debe aplicar de manera igual a las sociedades mercantiles y a las sociedades civiles. Lo que quiero decir es que se unifica a partir de 1995 a través de esta ley las reglas mínimas que deben cumplir las sociedades civiles, teniendo en cuenta de que no son comerciales, pero la misma ley señala que se le debe aplicar estas mismas normas o estos mismos parámetros a las comerciales y a las civiles. La Corte Suprema de Justicia señala que en la actualidad el ordenamiento jurídico no distingue entre las compañías de carácter civil o comercial o mercantil, a efectos de establecer la normatividad que le resulta aplicable. ¿Qué fue lo que quiso el legislador entonces a partir de la modificación del artículo 100 del Código de Comercio mediante el artículo primero de la Ley 222 de 1995? Las sociedades que no contemplen su objeto social como actos mercantiles serán civiles. Sin embargo, cualquiera sea su objeto, las sociedades están sujetas a todos los efectos de la legislación mercantil. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta en el caso que queramos constituir una sociedad civil, qué reglas se nos aplica o qué normatividad se nos aplica específicamente en lo correspondiente a determinados actos, reformas, disolución, liquidación, que es la misma ley 222 del 95 que se le aplica a las sociedades mercantiles o comerciales. Igualmente, el Consejo de Estado pues también se pronunció socios industriales o gestores. Es exactamente igual la distribución y no vamos a diferenciar si es una sociedad civil o mercantil. La aplicación de la norma en cuanto a los dividendos o en cuanto a la distribución de las utilidades debe ser exactamente lo mismo, independientemente si es civil o comercial, la sociedad como tal. Entonces me permito leer un parágrafo que me pareció muy importante en cuanto a esta sentencia del Consejo de Estado que señala que, pero adicionalmente la ley 222 de 1995 previó que las sociedades comerciales y que a partir de su vigencia se denominan civiles están sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil, por lo cual fue voluntad del legislador equiparar en el tratamiento legal a las sociedades civiles sin ánimo de lucro en las sociedades mercantiles con ánimo de lucro, derogando de paso la regulación que desde la expedición del Código Civil se había previsto para las sociedades civiles en el artículo 2079 al 2141 y que el artículo 242 de la misma ley de 222 de 1995 derogó expresamente. Entonces, lo que trata de decir esta sentencia es que al estar sometidas las sociedades civiles, al igual que las mercantiles, es obligatorio darle aplicación a todas las normas sobre las sociedades mercantiles que contempla el libro segundo del Código de Comercio. Es lo que señala principalmente
el Consejo de Estado como tal, que se le debe aplicar ciertas normas de carácter igual a las normas civiles, a las sociedades civiles y a las sociedades mercantiles, tal pues como lo señala el Código o la Ley 222 de 1995 y el artículo 11 y 21 del Código de Comercio. Civiles, pues la superintendencia también se ha pronunciado pues dando unas características muy importantes o aclarando ciertos parámetros de dicha aplicación. Entonces la primera es que la sociedad civil no está sometida a control y a vigilancia del Estado, de ninguna superintendencia. Las sociedades mercantiles están sometidas a la inspección del presidente de la República a través del artículo 189, el numeral 24 de la Constitución Política, que hace referencia a la inspección suprema del presidente de la República, que la delega a través de sus superintendencias. Y en efecto, es una asignación específica a través de la superintendencia de sociedades. Igualmente, las sociedades civiles no son comerciales, a pesar de que se le aplique esta ley como tal en su artículo primero. Vuelvo y repito, no es toda la normatividad como tal, sino ciertos parámetros mínimos, igual que las sociedades comerciales, como la reforma de los estatutos, disolución y liquidación de la sociedad, etc. Las sociedades civiles no son comerciales, ¿ok? Aunque las compañías mercantiles tienen el mismo régimen legal desde el punto de vista del contrato, es decir, las obligaciones y por supuesto la suscripción como tal de sus estatutos, pero no están sometidas al estatuto del Código de Comercio, solamente a su régimen de derechos y obligaciones, como ya lo hemos explicado anteriormente en anteriores capacitaciones, ya hemos explicado este tema. Seguidamente, podemos seguir pues al siguiente principio, que es muy importante, que es el principio de la publicidad. El principio de la publicidad hace referencia básicamente a el cumplimiento de una característica o la característica más importante del registro mercantil, que es darle a conocer a los terceros para que ellos dentro de los términos legales puedan oponerse cuando consideren pertinente y cuando obviamente cumplan con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, todo lo referente a la oponibilidad si en determinado caso pues surge cualquier tipo de afectación por la Constitución o por la decisión de cualquier sociedad en determinada, digamos, decisión que se tome. Entonces, el principio de publicidad hace referencia a que los actos o negocios jurídicos puedan ser oponibles, es decir, que los terceros tengan conocimiento que se está constituyendo determinada sociedad, que determinada persona es comerciante, cuál es su teléfono, cuál es su correo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la ley instituyó o le dio pues esta importancia al registro público para que a través de un sistema especial pueda facilitar la publicidad de las decisiones por parte de la sociedad y por supuesto las personas naturales que ejecutan la actividad mercantil, de manera que cuando un acto o contrato se inscriba en cualquier cámara de comercio, sea oponible a los terceros. Esto en cumplimiento del artículo 901 del Código de Comercio, en el cual las personas tienen acceso a esta información inmediata, gratuita. Recordemos que las personas naturales pueden acercarse a las cámaras de comercio y solicitar copia simple de sus expedientes, pueden solicitar también a través de los correos electrónicos copia íntegra del expediente y se le envía también por el mismo medio, y pueden tomar anotaciones de sus asientos, pueden realizar cualquier consulta, etcétera. Son información que es pública y por supuesto gracias a su publicidad se accede de manera fácil, rápida. También pueden consultar a través de la página web de nosotros los archivos, los expedientes, también a través del RUES,
Y en general, pues la información pública debe ser dada al ciudadano de la manera más rápida, más ágil y por el medio que el ciudadano considere más expedito. Igualmente, el artículo 112 del Código de Comercio nos habla sobre los efectos del no registro de la sociedad ante las cámaras de comercio. ¿Qué nos dice o qué nos explica básicamente este artículo? Nos señala que mientras la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente, el domicilio principal de la sociedad será inoponible al contrato de terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios. Lo que quiere decir que cuando se es oponible a los ciudadanos o a los terceros determinada actuación mercantil o registrar, cuando una vez el comerciante o el empresario radique ante la Cámara de Comercio el documento de constitución y sea registrado debidamente, sea inscrito en el libro correspondiente y por supuesto sea publicitado, se le haya dado a conocer esta información a los terceros. ¿Cómo se da a conocer? A través de la noticia mercantil. En la noticia mercantil es el instrumento tienen la facilidad de ingresar a la página web de cada una de las cámaras de comercio. Hay un botón que dice registro mercantil, noticia mercantil, hacen clic y ustedes pueden ingresar y descargar pues toda la información de todos los actos que fueron inscritos en debida forma, si tienen algún recurso, si el recurso ya está en firme, y pues toda la información correspondiente a los datos que se deben publicar por parte de la sociedad y por parte de las personas naturales a través de los formularios, en el caso de las personas naturales, que es información pública, y a través del documento de constitución y también, por supuesto, el diligenciamiento del formulario de cuando se constituye una persona jurídica. Seguimos entonces acerca de nuestro siguiente principio, que es el principio de la prevalencia del negocio jurídico. ¿A qué hace referencia? La prevalencia del negocio jurídico lo que busca es evitar en primera instancia o primeramente, evitar o inicialmente pues tiene cualquier tipo de incapacidad. Entonces, lo que se busca con este tipo de principio es que la sociedad como tal surja dentro de lo que obviamente legalmente sea posible, por supuesto que acatando las finalidades de preservar las relaciones jurídicas que nacen del contrato comercial o mercantil, pero lo que se busca es evitar la afectación total de la sociedad y que pueda seguir existiendo. Esto en cumplimiento del artículo 108 del Código de Comercio, que lo que busca es que la actividad mercantil no se vea afectada por uno de los socios, sino que continúe pues como tal con la ejecución debida de su actividad comercial como tal. Esto hace referencia, o me permito explicar un poco acerca de lo que contiene el artículo 108 del Código de Comercio en cuanto a que las nulidades únicamente producen el cual nosotros pues podemos consultar, que lo que busca básicamente, lo que buscó el legislador mercantil señalando que a pesar de que uno de los socios pueda en cualquier momento carecer de capacidad para ejercer su voluntad frente a la sociedad, lo que se busca es continuar con la actividad mercantil o comercial, respetando, por supuesto, la validez y la voluntad de los demás socios o accionistas de la sociedad para de esa manera continuar su actividad mercantil y la ejecución de su objeto social como tal. Y por último, tenemos el principio de la buena fe.
El principio de la buena fe en la actividad mercantil o comercial o todo lo referente al derecho societario es un principio o uno de los principios más importantes porque lo que se busca es la ejecución de la actividad mercantil de una manera legal, de una manera que prima la confianza entre las partes. Cuando unas personas o unos ciudadanos deciden unirse para la creación de una sociedad, por supuesto que prima la voluntad de las partes, pero de igual manera prima la confianza en el derecho comercial o mercantil, que es una de las partes más importantes de la ejecución comercial como tal, debido a que vamos a poner en riesgo de una u otra manera un capital, un patrimonio en el cual pues entra de una u otra manera a ser parte de una sociedad y que por supuesto se va a responder solidariamente cuando la misma ley lo señale de esa manera. Entonces, el principio de buena fe, básicamente, nos ha dicho la Sala de Consulta y Servicio de Civil del Consejo de Estado que la buena fe obliga a que toda persona que en razón de su actividad ejecute actos jurídicos lo haga motivado por una actitud honesta, legal, desprovista de cualquier intención dolosa o culposa, lo que jurídicamente implica la honradez de toda relación jurídica manifiesta en doble dirección, el ejercicio del derecho de buena fe o el cumplimiento de la prestación derivada de la obligación de la causa, lo que también ejecuta de buena manera la de buena fe. Lo que indica básicamente es que si nosotros vamos a realizar una actividad mercantil en conjunto con otras personas, pues por supuesto, por citarles un ejemplo, yo creo en la honradez o en la veracidad o el profesionalismo de las personas a las cuales me estoy pues uniendo para realizar cualquier negocio jurídico. Mañana más tarde, pues no podemos encontrarnos con una sorpresa, digamos que el capital aportado a cualquier de los socios fue obtenido de manera fraudulenta, porque recordemos que existen, pues por supuesto, responsabilidades compartidas y existe, pues obviamente, un proceso en el cual, pues cada uno de los socios se tendrá que defender y demostrar, por supuesto, que no tenía conocimiento o lo que tenga que demostrar dentro del proceso. Pero inicialmente la confianza prima en estas actividades mercantiles, pues porque la responsabilidad es compartida y por supuesto no podemos culpar a todos los socios por la falta de honradez de algunos de los accionistas de la sociedad como tal. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos nuestra capacitación el día de hoy acerca de los principios del acto mercantil. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden contactarse a través de nuestros correos electrónicos, a través de nuestras líneas de atención al ciudadano publicadas en la página web. Y muchísimas gracias por su atención como siempre. Feliz tarde.